La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Estamos aquí en Creencias Religiosas y tenemos una súper sorpresa. Tenemos de nuevo entre nosotros a Alesa. Alesa, muy bienvenida, nuestra productora. Y bueno, también bienvenido. Muy buenas tardes a Darío. Darío fue a sacarme de mi cueva el sábado. ¿Qué otra cosa iba a hacer yo? Bueno, pues muy bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. A mí me da muchísimo gusto. Vamos a ponerle aquí el toque. Bueno, y bueno, fíjense ustedes que hoy tenemos un invitado que es un lujo tenerlo entre nosotros. Es Óscar Fernández Pardo. Él es alumno de Casa Tíbet. Muy bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y déjenme contarles un poco. Óscar fue coordinador de Casa Tíbet durante 5 años, es instructor de meditación en Casa Tíbet y también trabaja con adultos en recuperación con herramientas de meditación. Entonces, él es alumno de Casa Tíbet y el conocimiento que él maneja es un conocimiento, pues, vivo, vital, de una manera, podríamos decir, sintética, pero práctica. Entonces, bueno, pues qué bueno que estás con nosotros hoy. Hoy vamos a dedicar a hablar de Buda y su mensaje dentro del ciclo de fundadores religiosos. ¿Cómo ves, Darío? Así es, pues como ustedes ya lo saben y se lo venimos repitiendo en cada programa, mayo y junio está dedicado a fundadores. Entonces, pues, sin más preámbulo, no sé, pues podemos iniciar, ¿no? Sí. A mí por la parte que me gustaría iniciar es la duda de la vida entera, ¿no? Hay un Buda, hay muchos Budas, porque vemos las estatuas que son diferentes. Yo las he escuchado delgadito, nombrar. gordito. Ajá, le he escuchado el Buda de esto, el Buda de lo otro. No sé si son diferentes momentos de la vida de una sola persona o son diferentes personas. Sí, bueno, no sé si sea sí es una buena pregunta. Así como para empezar el tema. Es un sí, tema, no, empiézalo por donde tú quieras. Sí. No, pero es bueno empezar por ahí porque Buda es un adjetivo, no es un nombre. Buda significa despierto. Entonces, a la persona a la que conocemos como Buda, que en realidad se le dice el Buda, o sea, el despierto, es una persona, un individuo, un ser humano exactamente como nosotros, que vivió hace aproximadamente 2500 años. Es decir, 500 años antes de Cristo. A veces es muy interesante porque la gente dice, oye, pues eso de budismo es puro New Age. Pero espérate, más bien es Old Age. Muy Old Age. Para cuando vivía, cuando vino, para cuando en el inicio del cristianismo, Buda ya tenía 500 años de haber muerto, o sea, es bastante anterior. Y se le conocía como el Buda porque era una persona que despertó, que logró el auténtico despertar. ¿Qué significa eso? Lo platicaremos poco a poco. En realidad, el punto central del budismo, bueno, unos puntos centrales, es que todos somos Budas, todos podemos lograr el despertar, todos tenemos el potencial, la semilla de ser seres despiertos. La tenemos muy oculta, muy abajo de muchas capas de mucha basura, pero la semilla ahí está. Entonces, no es un, ¿cómo se dice? Es exclusivismo, como decir, está Dios y está nosotros. Y nosotros nunca vamos a poder ser Dios. Nosotros todos tenemos el potencial de lograr el despertar y en realidad, a un nivel muy profundo, el budismo no es más que el camino para lograr ese despertar. Más que creencias específicas, es una tecnología, es un camino para que sepas realmente quién eres y te conviertas eventualmente en un Buda. Ahora, esa imagen muy común del restaurante del Buda, del gordito, ¿sabes?
Lamento desilusionarnos, eso no es una imagen budista, es una imagen taoísta. A ver. Que ha sido muy confundida por las cuestiones culturales. La gente dice, es el Buda el gordito. No, es una imagen taoísta porque para ciertas culturas que tienen que ver con el taoísmo, con China, la gordura es un símbolo de abundancia, de riqueza, de bienestar. Es una cosa metafórica. Entonces, cuando la gente le soba la panza al Buda, pues en realidad le está sobando la panza a una imagen taoísta, que es también una metáfora. Entonces, pero obviamente todo se revuelve ya en nuestra cultura. Ahora sí se habla en el budismo, sobre todo el budismo tibetano, se habla de muchos Budas, pero en realidad la mayor parte de esas imágenes, bueno, ¿cómo lo explico? Una manera de entender esas imágenes es que esos Budas que uno utiliza como herramientas de meditación no son más que aspectos, podemos llamar arquetípicos de tu propia naturaleza. Y se usan esos Budas, esas imágenes, esas meditaciones, incluso esos cantos, no como oraciones como uno le reza a San Martín de Porres o a quien sea, no San Martín de Porres, No, de Porres. De Porres, Sí, Porres. sino utiliza esos arquetipos como una manera de identificarte con quien realmente eres. Es una tecnología, no un pedirle favores a nadie, porque a fin de cuentas el budismo no reconoce la existencia de un Dios, no la niega, pero no le da importancia. Ok. Pero yo creo que una manera como de abrir un cuestionamiento aquí, yo agradezco que nos inviten a esta charla sobre creencias religiosas, pero voy a empezar poniendo un poquito de discordia, porque en realidad, si el objetivo de este programa es hablar de creencias religiosas, a lo mejor tienen aquí un invitado que no debería estar aquí, porque la primera pregunta que habría que hacerse es si el budismo es una religión. Y ese es un tema que es muy controvertido, y en mi opinión el budismo no es una religión. O más bien, no es exactamente una religión. Y creo que ese es un buen tema para partir, porque a partir de la idea que uno tenga de si el budismo es o no es una religión, el entendimiento del mensaje del creador de esta... Los que están nada más en audio estoy poniendo entre comillas. En el video sí se va a ver. En el video se va a ver. Se entiende de una manera muy diferente. Porque si vamos a interpretar toda la enseñanza del Buda como una religión en el sentido de lo que creemos que son las religiones, estamos empezando con el pie equivocado. Entonces, ¿es o no es el budismo una religión? ¿Y cuál sería el pie adecuado como para entrarle? ¿O la pisada adecuada? Sí. Mucho de lo que nosotros, de nuestra manera de pensar como mexicanos del siglo XXI, como occidentales, casi todos como personas que tenemos principalmente antecedentes de católicos o cristianos o lo que fuera, mucho de la manera como vemos el mundo viene básicamente de dos fuentes, digamos, de todo lo judeocristiano, que es la religión judía que da origen después a la religión cristiana, con todo lo que se tiene que ver, y es nuestra cultura que recibimos desde la conquista. Y por otro lado, el otro lado donde viene mucho es de todo lo greco-romano. Mucho de nuestra cultura viene desde los griegos, desde Aristóteles, etc. Y luego cómo fue todo eso llevado al Imperio Romano, etc. Si nosotros nos vemos ahorita de dónde viene realmente nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo, por un lado de todo lo judio-cristiano, por otro lado de todo lo greco-romano, que en algún momento se fusionaron, pero de ahí viene todo eso. Ahora, al decir esto no lo estoy criticando, no digo que esté mal, por supuesto que no, ¿quién soy yo para decir eso? Pero hay que reconocer que tenemos esos filtros. El budismo, esa cosa extraña que conocemos en Occidente como budismo, no viene de lo greco-romano y no viene de lo judío-cristiano. Es un animal totalmente diferente. Pero estamos acostumbrados por nuestra cultura a tratar de definir qué son las cosas a partir de los filtros que ya traemos. Entonces, normalmente la gente dice, pues es muy obvio, mira, las religiones son las creencias de lo que crees que va a pasar después de la muerte, o de lo que es Dios, etc. Y es una cajita muy específica. Y en esa cajita hay subcajitas. El judaísmo, el cristianismo, el islam, tal. Ah, mira, aquí está la cajita del budismo.
no me vengas con que no es una religión porque ahí está su cajita. Sí, desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, como ya mencioné, no hay otra cajita donde ponerla. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista original de donde surge, ni siquiera existe la definición de una religión, tanto en sánscrito como en tibetano, sánscrito como el idioma antiguo, muy cercano al Pali, que es el que Buda enseñó, o el tibetano, que tiene que ver con el budismo tibetano. Si hay tiempo explicaré por qué el budismo tibetano, si esto empezó en la India, es una historia muy interesante. Esos lenguajes no tienen una palabra para religión. Y cuando les explicamos, bueno, es que nosotros pensamos que el budismo es una religión por esto y por esto, nos ven como diciendo, ¿de dónde sacan esas ideas, verdad? Entonces, cuando la gente se acerca a aprender algo de budismo, lo primero que tiene que hacer es aprender las cosas que ya cree de las religiones, para entonces aprender una manera diferente de ver el mundo, que es la del budismo. Ahora, ¿el budismo es una religión o no es una religión entonces? Yo quisiera hablar como de tres contenedores muy específicos, que son religión, filosofía y ciencia. Y si partimos de esas tres distinciones, podemos encontrarnos con una manera occidental de ver el budismo. Entonces, ¿qué es una religión? Una serie de creencias que básicamente tienen que ver con una revelación que tiene que ver con autoridad. Es decir, es creencia por autoridad. En algún momento alguien nos dijo, esto es así. Jesucristo o cualquier otra religión. Nota, no estoy diciendo que no es cierto. Estoy diciendo de dónde surge esa autoridad. No tiene que ver con un razonamiento, o sea, con el razonamiento intelectual, pues. No tiene que ver con el razonamiento lógico. Tiene que ver con una enseñanza de autoridad. Y tampoco tiene que ver con una experiencia empírica. Entonces, una religión básicamente tiene que ver con autoridad, no necesariamente con razonamiento lógico, ni con experiencia empírica. Eso como una definición occidental, digamos. Y luego está la filosofía. La filosofía sí tiene que ver con el razonamiento lógico. Básicamente hacer filosofía es hacer razonamiento lógico, de una manera muy, muy simple explicada. Pero no necesariamente tiene que ver con la experiencia empírica. Por eso muchas veces los filósofos filosofan y ahí se quedan, porque no necesariamente se da el paso a la vivencia empírica. Y luego está la ciencia, sería como el tercer paso. La ciencia tiene que ver con el razonamiento lógico, pero también tiene que ver, es lo más importante, llevar ese razonamiento lógico a un conocimiento que surge de la experiencia empírica. Eso es la ciencia, a fin de cuentas. El budismo es un poquito de religión, mucho de filosofía, pero sobre todo ciencia, es una ciencia. Porque a fin de cuentas la experiencia del budismo tiene que ver con realmente experimentar, vivir lo que el budismo enseña, transformar tu mente y transformar tu manera de ver el mundo, llegar a una experiencia empírica de esa visión de la vida. Si no hay esa experiencia real en tu vida, se queda en rollos bonitos. Y en realidad, en los lenguajes antiguos donde viene esto, el budismo es considerado una ciencia, la ciencia de la mente, pero una ciencia. Y los métodos del budismo son más parecidos a un método científico, donde hay una hipótesis, una manera de experimentarla, una manera de llegar a conclusiones en base a tu experiencia. Tiene mucho más que ver con eso que con la creencia religiosa de decir, esto es así, y si crees que no, pues sorry, pero te vas al infierno. En ese sentido es mucho más una ciencia. Ahora, para terminar esta idea, también esto de lo que estoy hablando tiene que ver con un camino, es un proceso. Casi todos entramos al budismo con el pie de la religión. O sea, porque nos dicen, mira, pues el budismo cree en esto y en esto y en esto, y pues de alguna manera lo creemos, pero no nos quedamos ahí. Lo antes posible abrimos el paso a la filosofía. Es decir, empezamos a cuestionar, y empezamos a estudiar, y empezamos a leer. ¿Y por qué dices esto? Y esto no me checa, esto no tiene lógica. ¿Qué dice este maestro? ¿Qué dice este otro maestro? Entonces convertimos esa creencia religiosa en un razonamiento lógico,
Pero el paso más importante es cuando eso se convierte en una experiencia empírica. Y entonces si dices, esto es cierto y estoy cambiando mi manera de ver el mundo porque me estoy dando cuenta que esto es auténtico. Nos convertimos en científicos de la mente. Y eso es el auténtico budismo. Entonces es un poquito religión, mucho filosofía, pero sobre todo la ciencia de la mente. Y todos los métodos, del que voy a hablar un poquito más adelante, del budismo, en especial la meditación, tiene que ver con esa transformación empírica. La meditación es una palabra usada de maneras muy, ahora muy libres. Cualquier cosa es meditación, te ponen musiquita y te ponen a imaginar un campo verde, estás meditando. No, desde el punto de vista del budismo, la meditación es una transformación de tu mente que tiene que ver con la transformación de cómo ves el mundo. Es una ciencia. Ahora, en este budismo que se plantea que es una visión diferente a la que tenemos de Occidente, sí hay un objetivo, al menos, que es el de tener samsara, ¿no? ¿Se cree que tiene un alma o no? ¿Para qué se adhería todo esto, buscar las pruebas, etcétera, la cuestión de la ciencia de la mente, si no va hacia una cuestión de la salvación? Porque finalmente el nirvana sería detener el sufrimiento, la enfermedad y la vejez. Sí, ahí habría que plantear desde un poquito desde antes, y es quizás de lo que puedo hablar un poquito más adelante, qué es el sufrimiento desde el punto de vista del budismo y por qué es tan importante enfocar lo que es el sufrimiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo final? Como comenté con la primera pregunta, lograr el auténtico despertar, poder ver las cosas realmente como son. El budismo dice que nosotros vivimos nuestras vidas de una manera muy limitada y como si tratáramos de vivir con unos lentes muy oscuros y muy sucios, sin poder ver lo que realmente, cómo son realmente las cosas, y transitamos en nuestra vida con mucha ignorancia, con emociones, siempre con muchas ideas, con muchas creencias, apegos, siempre como en una tormenta que en realidad no es necesaria, porque podríamos ver la realidad como realmente es, y es otra cosa. El budismo habla mucho que en realidad estamos soñando. Esta vida es un sueño. No quiere decir que no sea real, quiere decir que es un sueño del que queremos despertar. Entonces, de lo que se habla, nirvana es una palabra también usada de maneras también a veces muy incorrectas, pero podríamos decirlo de alguna manera como más occidental, digamos. Lo que queremos es despertar la auténtica sabiduría para ver las cosas como son. Y el camino de una persona que vive un proceso con una práctica budista es poco a poco ir logrando y acercándonos a ese despertar. ¿Y cómo lo hacemos? Con prácticas que voy a comentar ahorita y con maneras de vivir, ¿no? No son nomás prácticas, tienen que tener mucho que ver con una vida ética. Es un tema muy importante. Ahora, y aquí entra un elemento que se podría considerar hasta cierto punto religioso. ¿Nos alcanzará esta vida para ese despertar? Muy probablemente no. Pero el budismo habla de que esta vida no es más que una vida de infinidad que hemos vivido y de infinidad que viviremos mientras no logremos ese auténtico despertar. Y ese salirse del samsara, ese salirse del sufrimiento, implica dejar de tener una vida y otra y otra y otra de una manera automática, inercial, sino poder, como un ser despierto, decir, ya entendí, me salgo de ese sitio. Dentro del neopaganismo se toma la palabra samsara, porque el neopaganismo bebe de muchas fuentes, se toma la palabra samsara como la rueda continua de la vida, sí. Y una parte de los objetivos del neopaganismo es salir de esa rueda, o sea, completarla finalmente, completar todo lo que tienes que hacer durante la rueda y salir, quedar fuera de ella. Estaba pensando en lo que comentabas hace un rato de que el budismo es más bien una tecnología. Es una tecnología, pues lo que yo puedo entender es que es un conjunto de técnicas que nos explican cierto conocimiento o nos permiten acceder a cierto conocimiento. Estas técnicas, este conocimiento, nuestro programa va un poco sobre los fundadores. Me gustaría ir hacia el fundador. ¿Quién es el fundador del budismo tibetano? Para lo que yo entiendo es Siddhartha Gautama. Sí. No sé si estoy equivocada. Sí.
quien fundó el budismo, de alguna manera, no era su intención fundar una religión. De hecho, si él viera lo que se habla como religión, a lo mejor diría, no, espérense, la cosa no va por ahí. En ese sentido, el fundador, por decirlo de alguna manera, del budismo es una persona que vivió en el norte de la India, el sur de Nepal, hace 2500 años, que es conocido como Siddhartha Gautama. No es el Siddhartha de la novela de Hermann Hesse, él se inspiró en él, pero esa novela no es histórica, es una novela, está bien, pero sí, es una novela. Ahora, quiero nada más hacer una aclaración con lo que acabas de comentar. Es el fundador del budismo, no del budismo tibetano. Hay muchos budismos. Sí. El budismo tibetano es así como tiene como mucho rating, es muy conocido, y bueno, pues ahí está Casa Tíbet, el Dalai Lama. Pero en realidad hay budismo Theravada, hay budismo Mahayana. El Mahayana tiene que ver con el Zen, con el budismo tibetano. El budismo no hay una unidad, hay muchos como budismos que se han ido, tienen mucho que ver con lo cultural y con el lugar donde se fueron desarrollando, pero a diferencia de las diferentes ramas, por ejemplo del Islam o del cristianismo, las ramas del budismo se reconocen diferentes en ciertos aspectos, pero todas se reconocen exactamente iguales en lo básico, en lo más importante, que es la enseñanza fundamental del Buda. Ahora, según la tradición, según la historia, Buda fue un príncipe, se dice que realmente lo fue, pero hay que tomar en cuenta que en aquellos años la India y Nepal eran un conglomerado de pequeños reinos que equivalen casi a municipios, o sea, eran pequeños reinos y luego había grandes reinos y luego unos se comían a otros. O sea, no pensemos que era el gran rey superpoderoso de toda la India, pues por supuesto que no. Era de una zona relativamente pequeña de lo que ahora es el norte de la India y el sur de Nepal, que en aquel tiempo ni existía la India ni existía Nepal. La historia dice que era un príncipe y que tenía todo para simplemente pues, heredar el reino y ser un gran rey, pero él tenía una muy gran hambre de despertar espiritual. Se dice que eso lo traía ya de vidas anteriores. Yo no puedo decir que eso sea cierto o no, pero eso dice el budismo. Y hay un momento muy específico en la vida de Buda, cuando era todavía muy joven, donde se dice que su papá, pasa una cosa muy parecida como le pasó a Jesucristo, que cuando nació Buda, un gran sabio le dijo a su papá: este niño es muy especial, o va a ser un rey que va a conquistar todo lo que conocemos aquí conquistable, así va a ser como Alejandro Magno o algo así, o va a ser un gran líder espiritual. Y el papá, que era muy pragmático, dijo: en la torre, yo quiero lo primero, no lo segundo. Alejandro Magno, claro. Y entonces se dice que lo rodeó de lujos, le puso todo lo que hacía, lo distrajo, le impidió la salida del palacio para que no tuviera ninguna tentación, y de hecho se casó, tuvo un hijo, que es una historia muy interesante, pero él estaba muy insatisfecho. Y luego se les escapó una noche. Sí. Y entonces una noche se escapa del palacio con su fiel escudero, con su garura principal, digamos que no puede hacer nada para evitarlo, y se dice que en esa noche vio 4 cosas. Vio a un viejo, él nunca había visto un viejo tirado en la calle. Los que han ido en la India pues saben que, o sea, pues, ves a la gente tirada en la calle, muriéndose, cosas muy dramáticas. Vio a una persona muy enferma, vio un cadáver, él nunca había visto un cadáver. Él, pues, en su casa no se habla de la muerte, pues qué mal gusto, ¿verdad? Como el príncipe y el rey hablan de la muerte. Y él se cuestionó mucho: ¿qué significa esto? O sea, para allá vamos todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, todos vamos a ser cadáveres. ¿Cuál es el sentido de todo si para allá vamos todos? Pero luego vio a lo que comúnmente se le llama un renunciante, algo así como un lama, como un monje, no budista obviamente, porque en ese tiempo no había eso, muy de la tradición hinduista. Un anciano sabio que deja todo y se va simplemente a buscar la verdad. Y lo que le llamó la atención de esa persona que vio es que era una persona vieja, pobre, sucia, pero con una mirada de felicidad y paz que nunca había visto. Entonces él dijo: este cuate sabe algo que yo no sé. Entonces lo que dice la historia, que quizás sea un poquito mito y algo de historia, es que en ese momento él dijo: yo quiero saber lo que este cuate sabe. Perdón, estoy tropicalizándolo un poquito. No te preocupes. Pero esa es la idea. Entonces escapa,
literalmente se escapa del palacio, deja a su familia, deja a su esposa y a su hijo. No se preocupen, después regresa y se reivindica. No fue un gacho machista que abandonó a su mujer, no, la cuidó, después regresó. Esa historia no va a haber tiempo de platicarla, pero es interesante. Él era un ser humano. La gente dice, los budistas son los que adoran al dios Buda. No. Él era un ser humano con el sufrimiento, con la búsqueda. Se fue del palacio y durante 7, 8 años se dedicó, fue con un maestro, fue con otro maestro, buscó técnicas, una técnica, otra técnica. En un momento casi muere porque dijo, no, el camino está por el ascetismo total. Se puso a no comer, a hacer todo así, lo más dramático. Se dio cuenta que por ahí no iba la cosa. Se dio cuenta que tampoco la cosa iba en el lujo y tener todas las chavas y las cheves y las chivas. No, ya lo tuve y no me sirvió de nada. Y en un momento, después de muchas búsquedas, y en parte gracias a las técnicas muy específicas de meditación, porque hablaremos más adelante, se dice que sentado bajo de ese árbol famosísimo en Bodh Gaya, logró el auténtico despertar. Entendió, pudo ver, se quitó esos lentes sucios y pudo ver cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funcionan unas vidas y otras. O sea, logró el auténtico despertar. No se convirtió en un dios, no hay tal cosa. Se convirtió en un ser humano que logró despertar. Y dedicó el resto de su vida, que fueron 45 años, a enseñar lo que aprendió. Y los 4 puntos básicos de lo que aprendió lo puedo comentar después del corte. Bien, pues vamos a ir a un corte. Estamos hoy hablando sobre budismo desde la perspectiva del budismo tibetano y el fundador, bueno, el Buda, pero ya decimos que es una piedra angular. Una piedra angular, pero no es una divinidad, sino es un ser humano. Un ser humano que logró despertar. Siddhartha Gautama, ¿no? Y en realidad quiero decir una cosa, si bien yo estoy mucho más relacionado con el budismo tibetano también por la casa Tíbet y por todo eso, todo lo que he dicho hasta ahorita y todo lo que si el tiempo nos da voy a decir es budismo en general, no específicamente tibetano. Si alguien me está escuchando y sabe del budismo Theravada, Hinayana, de las escuelas de Tailandia, esto es lo central. Bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Voy bien? Sí, sí. Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Y en este regreso escuchamos el mantra del Buda de la medicina. Oscar, ¿de qué se trata esto? Platícanos. Esto que estuvieron escuchando es una creación artística, así como lo escucharon, de un lama tibetano, Lama Gyurme, junto con un músico francés que en este momento se me está yendo el nombre, ahorita va a volver. Pero básicamente estuvieron escuchando musicalizado el mantra del Buda de la medicina. Ahora, ¿qué es un mantra y qué demonios es el Buda de la medicina? Ese es todo otro tema. Eso sí tiene que ver básicamente con el budismo tibetano. Los mantras se dice que son palabras sagradas que uno repite y una y otra vez, pero no es abracadabra. A veces la gente dice, yo voy a decir el mantra tal para conseguir novio o para conseguir trabajo. Eso es superstición. Tiene mucho más que ver con trabajar con tu mente, con el dominio de tu mente, con palabras sánscritas o tibetanas muy antiguas, pero que no tienen sentido si no están basadas en un control de tu mente. Ahora, ¿y qué es el Buda de la medicina? Es un arquetipo, que es una palabra apropiada, budista, de un ser despierto, cuyo principal función, digamos, es ayudar a la sanación. Pero son prácticas, o sea, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con convertirse en eso a partir de la práctica. Luego la gente a veces dice, yo fui a una iniciación femenina de Tara Verde y es la iniciación, me dieron la vibra de la abundancia, ya no voy a estar pobre porque fui ahí. Eso es superstición, eso no es budismo. ¿Existen las prácticas como Tara Verde? Sí existen. ¿Tienen que ver con una figura femenina budista? Sí tienen que ver con una figura búdica femenina. Pero no es así como que te sientas ahí y recibes la vibra. Es una práctica que haces todos los días de tu vida, práctica de visualización, de recitar mantras, sobre todo una práctica que va transformando tu mente, si no, no tiene sentido. El problema es que toda esa banalización, todo ese acorrentamiento del budismo, de convertirlo en simplemente palabritas mágicas y tú ven para que los lamitas te den la iniciación y ya la hiciste, hace mucho daño porque mandan un mensaje equivocado. Oscar, o sea, que aquí habría dos cuestiones que se usan mucho, ¿no? El de la receta y el de la simplificación. Sí, tú haces esto con esto, ya. Y el budismo requiere de mucha práctica, requiere de guía. Por eso, quieran o no, hay caminos, por eso tú mencionabas varios budismos, que son caminos, y el Buda es un estado. Todos los que estamos aquí, usted que nos escucha, puede llegar a ser Buda mediante una práctica. Sí, son tres cosas. Voy a dar un poquito un antecedente anterior, pero hay tres elementos específicos que implican el sendero budista. Ahora, ¿qué es el sendero budista? Cuando este personaje de hace 2500 años, conocido como Buda, logra el despertar, o sea, se quita esos lentes sucios y puede ver la realidad como es, dice la historia que su primer cuestionamiento fue decir, híjole, ¿qué hago con esto que sé? ¿Quién me va a creer? Y él recordó que tenía 5 compañeros que estaban buscando también el despertar como él, con algunos de sus maestros, con el que tuvo cierta relación y los buscó. Y a ellos 5 les dio su primera enseñanza. Y esa primera enseñanza es la base del conocimiento budista y es lo que se conoce tradicionalmente como las 4 nobles verdades. Eso noble también hay traducciones muy extrañas, ¿verdad? Creo que una manera más occidental y así más tropical de decirlo sería los 4 cosas que tienes que saber. Para que tenga sentido esto, las 4 metas, vamos a decirlo. Y las 4 eran, 1, el sufrimiento existe y tiene causas. No sufrimos nada más por mala onda, no sufrimos nada más porque Dios nos castiga, hay causas muy específicas. O sea, hay que entender el sufrimiento porque vivimos en sufrimiento. Esa fue la 1. 2, bueno, ya me adelanté un poquito, hay causas para el sufrimiento. O sea, 1, el sufrimiento es real, existe. Y 2, tiene causas. No llega de la nada ni llega de
maldición de nadie, etc. 3, hay un camino para superar esos sufrimientos. Y 4, ¿cuál es ese camino? ¿Sí? Entonces, si se fijan, es una simetría. 1 y 2, el sufrimiento y por qué. 3 y 4, cómo salir del sufrimiento. Bueno, hay el salir del sufrimiento y cuál es ese camino. Entonces, el budismo dice, ¿y cuáles son las cosas del sufrimiento? Son básicamente 3. La ignorancia, el apego y la aversión. Eso tiene muchas traducciones. Apego a veces se traduce por deseo, creo que es un error. Y luego por eso mucha gente dice, ay, los budistas no quieren tener deseos. Pues claro que no. Yo tengo deseos, no tengo ningún problema con ellos. Pero al rato me va a dar sed y voy a desear que me dé un poquito de agua. Es un deseo, no está mal. Y tengo una pareja y tengo un trabajo y tengo deseos y me gusta el rock, me gusta pasarla bien. No es que no tenga deseos. Simplemente cuando yo en mi casa voy a tener hambre y voy a desear echarme algunos chilaquiles. Es un deseo. El problema no es el deseo. El problema es pensar que simplemente haciendo tus deseos una y otra vez vas a ser feliz. El problema no es el deseo, sino pensar que ahí está la felicidad. Entonces, un auténtico budista, que no pretendo ser yo, soy un estudiante, pero lo que me enseñan mis maestros es que un auténtico budista vive la vida, disfruta de la vida, pero sabe que la auténtica felicidad únicamente está en una mente trabajada y que esté en paz. Y eso tiene que ver con la meditación, ahorita voy a hablar de eso. Pero entonces la ignorancia, el no saber cómo son las cosas en realidad, el apego, eso es el deseo, el siempre estar deseando más y más y más dinero, compañía, fama, pasarla bien, sin realmente trabajar con lo que tienes adentro. Y la aversión, todo lo que rechazamos, todo el odio, todo lo que no quiero, todo eso que rechazo. Se fijan, el deseo es todo lo que quiero, la aversión es todo lo que rechazo. El otro extremo. El otro extremo. Hay un punto medio. Y eso tiene que ver con la ignorancia, no ver las cosas como son. Esas son las causas del sufrimiento. Ahora, la última de las 4 verdades nobles, o sea, las 4 netas, vamos a decirlo así, tiene que ver con lo que preguntaban ahorita. Entonces, ¿cuál es ese camino? ¿Rezarle mucho a San Buda? No, el Buda no es un dios, no hay que rezarle. El budismo habla de un camino muy específico que tiene que ver con 3 cosas. Y tradicionalmente se dice su nombre en sánscrito, en el idioma de donde esto viene. Quizás muchos hayan oído estas 3 palabras: Shila, Samadhi y Prajna. ¿Y qué significa eso en español? Shila significa ética, Samadhi significa concentración y Prajna significa sabiduría. Es decir, todo el camino del budismo se puede reducir, no reducir, porque no estoy reduciendo, se puede estructurar en 3 cosas muy específicas. Vive una vida ética. Si tu vida no es una vida ética, no le hagas el cuento. Y no es una ética cristiana, judía, islámica, usted no. Es una ética budista, pero que es una ética obvia. ¿Cuál es el valor central? ¿La compasión? En la ética el valor central es: vive tu vida sin dañar a nadie, no te dañes a ti mismo, no dañes a los demás. Entonces, tú puedes creer en Dios, puedes no creer en Dios, puedes un montón de cosas. Ahora sabemos de dónde lo agarró Gardner, ¿verdad? Sí. Entonces, y sí hay lineamientos muy específicos. De hecho, se habla de 10 conductas impropias y eso. Pero no es tanto un mandamiento, no es: no hagas esto, no hagas aquello. Es decir, mira, el Buda descubrió que si estas conductas no las cumples, te va a ir mejor. Es una ciencia. Es mucho más parecido a la física de la causa y el efecto. Entonces, lo más importante, vive una vida ética. Si tu vida no es ética, no hay viaje. Sobre esa vida ética, concentración. Es decir, trabaja con tu mente. Y concentración es otra cosa que meditación. Entonces, se trabaja con la meditación, pero no como una cosa esotérica. La meditación está muy mal entendida. La meditación no es otra cosa que entrena tu mente. Así como el deportista entrena su cuerpo para que esté fuerte, sano, resistencia física, oxigenación, flexibilidad. Así como el deportista entrena su cuerpo, el meditador entrena su mente.
para que sea una mente sana, atenta, clara, ordenada, feliz. Entonces, todo lo que hacemos para trabajar con nuestra mente no es para imaginar mundos, ni ver ovnis, ni que bajen angelitos. Perdón el sarcasmo, yo soy un poquito drástico, pero muchas veces se cree que eso es la meditación. No, la meditación sobre todo es trabajar con tu mente, que es una mente más clara, más ordenada, más atenta sobre todo, y que por medio de eso trabajes a crear, a tener un buen corazón, a ser una buena persona. Entonces tienes por un lado, es un tripié esto, una pata es una vida ética, la otra pata es una mente atenta, clara, ordenada, para eso meditas, y la otra, el tercer elemento, es la sabiduría, prajna. ¿Y qué es la sabiduría? No es saber muchas cosas, no es hablar muchos idiomas, no es conocer las capitales de los países de Europa. Eso está bien. No es tener 20 doctorados, qué bueno si sirven para chambear. Eso es conocimiento, no necesariamente sabiduría. Y ustedes saben muy bien que muchas veces la gente con más conocimiento no necesariamente es la gente más sabia. Lo que para el budismo es sabiduría es aprende a ver las cosas como realmente son. Y estas tres patas son a la vez un círculo virtuoso. Si tú tienes una vida ética y ordenas tu mente, poco a poco vas a despertar la sabiduría, que también la sabiduría tiene sus méritos, sus métodos. Si tú empiezas a despertar en ti la auténtica sabiduría y vives una vida ética, va a ser más fácil que tu mente esté en paz. Y si despiertas la sabiduría y trabajas con tu vida ética, va a ser más fácil que tu mente, o sea, todo se retroalimenta. Y esos tres elementos son la base del budismo. Y todo lo que hacemos en el budismo tiene que ver con vivir una vida ética, trabajar con tu mente para que tu mente sea una mente funcional, no un aparato descompuesto, sino un aparato perfectamente afinado, y eso te permita empezar a desvelar esos velos que te impiden ver lo que es la realidad. Por eso el budismo es sobre todo una ciencia, porque si fijan en todo esto que estoy hablando, desde este punto de vista, pues no es exactamente una religión, es más una ciencia de cómo ver las cosas como son. Sobre estas, las 4 verdades nobles, sobre este tripié de este círculo virtuoso, ¿cómo llega aquí 26 siglos después? Entiendo que el Buda Gautama lo pasó a cinco maestros, 5 personas con quien tenía conexión y tuvo discípulos. Sí. Pero escribió textos, todo es oral, otros escribieron textos. ¿Cómo llegan todas estas enseñanzas hasta acá, a 26 siglos después? Las enseñanzas del Buda se llaman los sutras. Esa palabra que también mucha gente usa para cualquier cosa. Los sutras son muchos textos, se habla de 40 y tantos volúmenes, o sea, es mucho. Buda enseñó durante 45 años y enseñó muchísimo. Y enseñó cosas muy simples y cosas sofisticadísimas. ¿Y por qué? Porque él enseñaba según el público que tenía enfrente. Como tenía gente muy simple, gente muy pueblerina, estamos hablando del campo en la India hace muchos años, campesinos, ¿verdad? Les enseñaba unas cosas. Y cuando tenía a los sabios enfrente de él, los grandes maestros hinduistas, los reyes, se enseñaba lo mismo, pero de otra manera mucho más profunda. Lo que dice la tradición es que Buda tenía un primo que fue su principal discípulo, Ananda, que es un nombre también ahora muy, muy común. Y Ananda tenía la gran habilidad de que tenía la memoria perfecta. Y Ananda podía reproducir literalmente todo lo que escuchaba a Buda decir. Entonces cuando Buda muere, porque Buda murió, por supuesto, tenía ya muchos discípulos, cientos de discípulos. Y se juntaron en el primer concilio budista, eso fue unos pocos años después de la muerte de Buda, en unas cuevas en la ciudad de Rajir, al norte de la India, y se dice que Ananda empezó a hablar, y todo eso que enseñó se empezó a escribir. Mucho es tradición oral, que fue poco a poco escrita. Los que lean las enseñanzas auténticas, originales del Buda, los sutras, van a ver que todo se repite una y otra y otra y otra vez. Pues claro, es tradición oral. Y cuando uno enseña oralmente, repite. Ahora, a partir de esos primeros discípulos, el budismo se enraizó en el norte de la India y de ahí se fue moviendo, sobre todo, hacia lo que es Sri Lanka, Tailandia, Birmania, toda la parte de la península de lo que ahora es Indochina, Tailandia, Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, en el norte de la India,
China y Nepal. De ahí viene el budismo Zen, el budismo Chan, el budismo de las tierras puras, etc. Que son diferentes culturizaciones que, que surgen a partir de diferentes enseñanzas, pero lo básico, que es lo que acabo de mencionar, es lo mismo para todos. En el siglo XIII, el Islam invade el norte de la India, y lamentablemente lo que hicieron fue destruir totalmente. Mataron a todos o sea, el budismo fue totalmente destruido al norte de la India por las primeras invasiones islámicas en el siglo XIII aproximadamente. Mataron a todos los monjes, acabaron todas las escuelas, quemaron lo que en su momento era el centro. Esto es una opinión personal, pero tiene ciertas bases. Estamos hablando de una época en la que la India estaba en la Edad Media, Europa estaba en la Edad Media. Las primeras universidades, la de Bolonia y todo eso, ni para cuándo. Y en ese momento, la universidad más importante, más grande y con más sabiduría del mundo era la Universidad de Nalanda, en el norte de la India, y fue totalmente destruida en un par de días. Se dice que la biblioteca en Nalanda la quemaron y el incendio duró meses. Será una metáfora o no, pero habla de lo que se perdió ahí. Ahora, antes de eso, en el siglo VII aproximadamente, el reino del Tíbet tuvo unos reyes muy sabios, y esos reyes pidieron a la Universidad de Nalanda, básicamente, y a otros maestros, que les mandaran maestros para que les enseñaran el budismo. Entonces hubo una serie de maestros de la India que viajaron al Tíbet y establecieron el budismo en el Tíbet. Por eso, para cuando el budismo fue destruido en la India, sobrevivió en el Tíbet, porque ya se había filtrado el Tíbet. Y como el Tíbet era una sociedad tan cerrada, hasta el siglo XX, cuando fue invadido ilegalmente y destruido prácticamente por China, por eso se conservó tanto el budismo en el Tíbet, aunque realmente el budismo tibetano es un derivado del budismo de la India. Ahora, ¿cómo llega a México? ¿Cómo llegó a Europa, a Estados Unidos? Cuando la colonia cuando los ingleses llegan a la India, conquistan la India y toda la parte colonial del imperio, etcétera, se toparon con cosas que no entendían, dijeron, eso es una religión, y pues como el dios se llama Buda, pues le vamos a poner budismo, ¿verdad? Entonces totalmente una cosa errónea. Pero de ahí se empezó a filtrar este conocimiento a Europa, todavía muy limitado. Tristemente fue cuando la invasión y la destrucción del Tíbet por parte de China, que hay un éxodo de los grandes maestros, huyen primero a la India y a Nepal, estamos hablando de los 50s y los 60s, y de ahí empiezan a llegar los primeros maestros a Europa y Estados Unidos. Y de ahí se empieza a desarrollar mucho más el budismo, a conocer mucho más el budismo, lamentablemente a raíz del genocidio tibetano, los maestros que pudieron escapar, y de ahí llega el budismo a México, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica. Esta historia que comenté ahorita en unos pocos minutos tiene muchísimos recovecos, Sí, claro. pero básicamente de ahí viene. Pero todo viene de la enseñanza original del Buda en la India. Una pregunta, ¿la palabra Buda de dónde viene? Si es previa al budismo y el Buda es una palabra que significa despierto, ¿de dónde procede? ¿Para qué se usaba antes de ser aplicada a los budas del budismo? Un idioma muy antiguo que se cree que es el idioma en el que Buda enseñó es el Pali. El Pali es un derivado del sánscrito, que también ya es un lenguaje muerto. Pero muchas enseñanzas, tanto de hinduismo como de las originales del budismo, están escritas en Pali o en sánscrito. Y Buda es una palabra de ese idioma que significa la persona que está despierta. Ahora, ¿de dónde viene el término budismo? Pues los ingleses y todas las personas que llegaron, europeos, pues decían, pues escuchaban Buda. Pues se llama Buda. No, es el despierto. Pero de ahí viene la palabra. No sé si para cerrar nos quieras comentar acerca de la meditación, hacer un comentario en torno a la meditación, Sí. porque es algo que tú veías muy esencial y... La meditación es esencial. No hay camino si no hay meditación. O sea, la meditación es una cosa así chida que haces el fin de semana para sentir bonito, ¿no? Pues por eso mejor vete al cine. La meditación es una práctica diaria que transforma tu mente, es una disciplina, es una tecnología, tal cual. Se medita
para tener una mente más clara, más atenta, más abierta, más despierta, y con eso poco a poco ir despertando las semillas de la claridad mental, de la sabiduría que te lleven al despertar. Nosotros utilizamos, pero yo trabajo mucho con técnicas de meditación, por ejemplo, con adictos en recuperación, y también tenemos grupos que trabajan con niños en escuelas, con empresas, y ahí no hablamos de budismo, ahí no hablamos de despertar, o sea, claro que no, son trabajos totalmente laicos, pero hay técnicas muy específicas que ayudan a cualquier persona a trabajar con el estrés, a la regulación emocional, las adicciones, etc. Cualquier persona, aunque sea de cualquier religión o de no religión, aprender a meditar le puede servir para empezar para tener una mente menos neurótica. Pero esa es la semillita. El camino del budismo es técnicas de meditación mucho más sofisticadas que te llevan a ver cómo es la realidad, no nomás estar menos estresado. O sea, qué bueno empezar por ahí, pero va mucho más allá. Pero entonces la meditación es importantísima, porque como dije hace rato, junto con una vida ética, es lo que te lleva poco a poco a quitar todos esos velos, todas esas basuras que nos tapan los ojos y que nos impiden ver cómo es realmente la realidad. Y es un camino de todos los días. Por eso una persona que realmente quiere seguir este camino, medita todos los días, y a veces por largos procesos, no nomás 5 minutos, pero poco a poco se nota cómo la mente se va calmando. Poco a poco es como si fueras manejando tu carro en una granizada y tormenta muy fuerte y no sirvieran los limpiabrisas de tu carro, no ves nada. Y de repente los prendes y empiezan a funcionar, empiezas a ver. Igual lo que ves es un caos porque es una gran tormenta, pero ya estás viendo algo. Y sigues y sigues y sigues, tu mente se va haciendo funcionar y llega un momento donde puedes ver las cosas como son. Es como si fueras un científico. Entonces, un ejemplo que me gusta mucho dar, me tardo un minuto en darlo, espero que haya tiempo. Si tú eres un científico, vas a estudiar la realidad, vas a analizar. Pon tú que eres un biólogo. ¿Cuál es tu instrumento para estudiar la realidad si eres un biólogo? Pues sobre todo un microscopio, ¿no? Es tu instrumento principal. Pero tu microscopio está sucio, está descalibrado, tiene los cristales rotos, tiene moho. Y la mesa donde tienes el microscopio tiene una pata coja, entonces todo se mueve. ¿Qué clase de investigación científica vas a poder hacer con ese microscopio? Nada, no vas a poder descubrir nada. El primer paso es, haz que tu instrumento sea funcional. Y con tu instrumento funcional, estudia la realidad. Nuestra mente es un instrumento que necesitamos que hacer funcional. Y la meditación es como agarrar ese microscopio y arreglar. Entonces, meditar es hacer que tu mente deje de ser una mente dormida, neurótica, llena de prejuicios, distraída sobre todo, la palabra más importante, y convertir en un instrumento funcional. Y ese instrumento lo usas para observar la realidad con un criterio científico. Y si a eso además lo envuelves en una vida ética, en un buen corazón, en un deseo de ayudar a los demás, y con eso generas una sabiduría que te convierta poco a poco en una persona que ves realmente, eso es el camino budista. Si además crees en Jesús o crees en lo que sea, es irrelevante. Eres un budista. Bueno, pues el tiempo nos agobia también aquí. Vamos dando gracias a Oscar, que ha estado con nosotros de Casa Tíbet. Eso les va a gustar a los huicanos, se van a dar cuenta que por fin pueden mezclar dos cosas a gusto, sin que yo los moleste. Sí. Gracias, Darío. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación, y a Casa Tíbet, ¿no? Los controles, muchísimas gracias. Pues nada. Y gracias por la invitación, gracias por la atención. Espero no haber hecho demasiadas cosas extrañas. O como le digo a Rafa, mi compañero, intenté no decir muchas tonterías. Si alguna salió, disculpe. Pero de cierre, perdón, ¿alguna cuestión de invitación a Casa Tíbet? Todos los lunes a las 7:30 de la noche tenemos en Casa Tíbet sesiones de meditación abiertas al público para quien quiera aprender los elementos básicos de meditación. No es onda filosófica, no es onda religiosa, todo el mundo es bienvenido, y todo el mundo significa todo el mundo, no hay ningún tipo de prejuicio hacia nadie, por creencias, por nada. Quien quiera aprender las técnicas más importantes para empezar a ser una mejor persona, lunes en Casa Tíbet, 7:30 de la noche, lleguen a las 7 porque se llena, justo Sierra 2570, muy cerquita de López Mateos y por la Minerva, y hay página de Facebook, página web, Casa Tíbet Guadalajara, ahí encontrarán mucha información.
Por ahí les ponemos los links en la fanpage de Creencias Religiosas. Bueno, Muchas gracias y hasta buenas tardes. La próxima. No te preocupes. Creencias. La exquisita ignorancia radio.